Iglesia? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo servicio en el que por su gracia y a estas herramientas podemos estar conectados, así sea de forma virtual. Si hoy nos visitas por primera vez, te extiendo un abrazo de bienvenida, que te sientas tranquilo. Somos una iglesia cristiana en la que la palabra de Dios tiene la preeminencia en nuestra vida, así que busca un buen audio, un buen video, un buen asiento para poder escuchar la palabra de Dios. Hace 8 días estábamos junto a la iglesia Abuelita, la iglesia Bogotá, en su servicio, un servicio muy especial ya que se encontraban de aniversario, y nuestro pastor Pablo Clark, el enviado desde Estados Unidos acá a Colombia, nos estaba enseñando sobre los primeros movimientos allí en la iglesia en Bogotá. Hoy nuestro pastor Diego Rojas nos estará enseñando acerca de Jonás, este libro que empezamos a estudiar. Así que alistemos todo nuestro corazón para poder escuchar su palabra, la palabra de Dios. Pero primeramente vamos a orarle al Señor. Así que les invito a que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Vamos a orarle. Padre, Señor Todopoderoso, te damos infinitas gracias por este día, Señor. Gracias por las bendiciones y tal vez las pruebas que traes a nuestra vida, Padre. Primeramente te queremos pedir que nos perdones, que limpies nuestro corazón, Señor. Sabemos que muchas veces te podemos fallar, pero sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. En estos momentos te queremos entregar este servicio, Padre, que tú estés en control de nuestros corazones, de nuestras mentes, y que uses a nuestro pastor Diego Rojas, Padre, para la enseñanza de tu palabra. Nos entregamos a ti, Señor. Te pedimos por quienes están enfermos, Señor, o pasan por alguna necesidad, para que tú estés allí consolándoles, cuidándoles, y lo más importante, que conozcan de la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te oramos. Amén. Muy bien, iglesia, y ahora vamos a cantar una canción muy especial. Se llama Anunciaré tu verdad, y habla un poco de esta obra que les mencionaba. Una parte de la canción dice: dejó su trono, se humilló por obediencia a mi Señor, para que yo creyera en Él. Ahora solo a ti adoraré. Vamos a cantar Anunciaré tu verdad. Me amaste, y a Jesús tu Hijo enviaste. Lo entregaste hasta morir, su amor fue hasta el fin. Dejó su trono, se humilló en obediencia a ti, Señor, para que yo creyera en Él. Solo a ti exaltaré. Quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Junto a ti viviré, dispuesto estoy a obedecer. Tu sentir deseo tener, en tu poder te seguiré.
Señor, para que yo creyera en Él. Solo a ti exaltaré, quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Guíame, úsame, majestad. Iglesia, y continuando con nuestro servicio, vamos a buscar nuestra Biblia y vamos a leer de ella lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a buscar San Lucas 7, del 1 al 17. Vamos a tomar un tiempo para que busquen su Biblia, para que busquen su espada, y vamos a leer lo que Dios tiene para hoy, ahí para nosotros. Entonces, San Lucas 7, del 1 al 17. Bien, entonces dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me detuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado de entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bien, gracias a Dios por esta lectura, por su palabra. Ahora, iglesia, tenemos unos mensajes importantes para compartirlos con ustedes. El próximo febrero 27 va a haber una reunión de jóvenes mayores de 15 años, solteros, para que se reúnan de forma presencial, y el sitio, el lugar, se les estará en estos próximos días se les estará compartiendo, se les estará confirmando.
Bueno, gracias a Dios por el servicio que tuvimos hace 8 días con nuestra iglesia abuela, la iglesia de Bogotá, y bueno, todo lo que aprendimos, todo lo que conocimos, la historia también, parte de la historia de nuestra iglesia, entonces gracias a Dios por ello. Recordemos también nuestra ofrenda para los recursos de la iglesia, y bueno, cada quien ahí en su corazón, como Dios disponga. Y compartir unas oraciones importantes para tener en cuenta como iglesia durante la semana. Entonces vamos a estar orando estas próximas 2 semanas por Luis Carlos Hernández y familia, pastor de la iglesia de Zipaquirá, para que oremos por su esposa, por sus hijos, por la formación y el crecimiento de la iglesia. Vamos a orar por Zipaquirá para que sea una plataforma para llevar la palabra de Dios a todos los municipios del norte de Cundinamarca. Orar por la misión que Dios nos ha dado al habernos escogido para que cumplamos y seamos instrumento y canal de bendición. Orar para que Dios nos use y pueda hacer cosas grandes a través de nosotros. Entonces, iglesia, vamos a tener en cuenta esas oraciones y esos anuncios importantes. Y bien, continuando con nuestro servicio, vamos a cantar ahora una canción en Cristo. No importa lo grande que sea el gigante, recuerden que Él ya venció. Descansemos en Él, en Cristo. Está el poder, así que
Buenos días, iglesia. Un fuerte abrazo para todos. Vamos a seguir alabándole al Señor. Esta vez con una canción que se llama Cuán puro eres tú, la cual nos muestra que nuestro Señor es un Dios de bondad, un Dios de justicia, de verdad y de muchísimo amor. Vamos a cantárala con mucho gozo y con mucha alegría. Cuán puro eres tú, verdad eres tú, cuán justo eres tú, Padre del cielo, cuán digno eres tú de adoración. Enséñanos más de tu verdad. Grande es tu amor, Dios de bondad. Eres Señor, Rey de poder. Grande es tu amor, Dios de bondad. Te alaba mi voz, Padre Creador. Cuán puro eres tú, verdad eres tú, cuán justo eres tú, Padre del cielo, cuán digno eres tú de adoración. Enséñanos más de tu verdad. Grande es tu amor, Dios de bondad. Eres Señor, Rey de poder. Grande es tu amor, Dios de bondad. Te alaba mi voz, Padre Creador. Hola a todos, muy buenos días. Les envío un saludo fraternal, repleto de todo el amor del Señor para sus vidas, dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos da, este nuevo amanecer, esta nueva mañana, y que tenemos este privilegio de congregarnos de manera virtual para alabar su nombre, orar y aprender de su palabra. De verdad que gracias a Dios, porque un día como hoy nuestro Señor Jesucristo fue levantado de la tumba, demostrando su poder, su gloria, Dios entre nosotros, para darnos esa salvación y esa vida eterna. Y ese hecho debería darnos gozo y alegría en este día y todos los días de nuestra vida. Bien, hace 8 días estuvimos conectados con nuestra iglesia Abuela de la Biblia Dice de Bogotá, y de verdad que fue un tiempo tan hermoso, tan especial poder vivir junto a ellos ese aniversario que Dios les permitió vivir, ese aniversario número 36, en donde podemos celebrar la gracia de Dios con su iglesia aquí en Colombia, y damos gracias a Dios por nuestros misioneros que llegaron desde los Estados Unidos a traernos el evangelio de salvación, la palabra de Dios, y nos gozábamos hace 8 días de ver las grandes maravillas que Dios ha hecho y que sigue haciendo en Colombia y en el mundo. Bien, quisiera también enviar un saludo de amor, de fortaleza
para aquellas personas que en este momento están pasando por alguna tribulación, ya sea de tipo económico, laboral, de salud, familiar. De verdad que le pido al Señor que les ayude, que siga cumpliendo ese propósito en cada uno de sus vidas. Y precisamente tiene que ver mucho lo que hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el dolor de la prueba o de la disciplina de Dios y la manera como Jonás, este hombre como nosotros de carne y hueso, salió a flote a través de la oración. Y hoy vamos a estar hablando muchísimo de la oración, de las pruebas, de las tribulaciones. Y estamos aquí en Jonás, como lo recordarás, aprendiendo sobre ese examen que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Y ese examen en donde podemos conocer también el corazón de Dios. Estamos en esta serie titulada Un examen al corazón y ahora vamos a estudiar en esta mañana el capítulo 2 de Jonás. Ya estudiamos el capítulo 1 y como lo recordarás, en ese capítulo veíamos cómo la desobediencia de nuestra parte nos hace caer muy bajo. Muy bajo. Jonás, como lo recuerdas, fue un profeta de Dios enviado a Nínive para llevar allí el mensaje de salvación. Nínive, un pueblo perverso. Jonás desobedece a Dios y decide irse a Tarsis, el lugar más lejano, lo opuesto a Nínive. Allí en el barco pensando que estaba huyendo del Señor, Dios trabaja con Jonás y envía un juicio allí en el barco. Parecía que la nave se fuera a partir en dos. Todos los tripulantes, todos los del barco están muertos del susto y del miedo de saber que iban a morir. Jonás reconoce su pecado, Dios lo hace público y él toma la decisión de que lo envíen al mar, porque pues esa es la única manera de que toda esa tempestad se va a calmar. Efectivamente así ocurre, Jonás cae al mar y lo que vimos allí y la manera como terminamos nuestra enseñanza del capítulo 1 es que un gran pez devora a Jonás. Recordarás por lo que vimos que Jonás se convierte en un cuadro. La misma palabra Jonás significa paloma y este es un cuadro de la iglesia, de cada creyente y de cómo nosotros podemos parecernos a Jonás cuando tomamos la firme decisión de desobedecer a Dios. Sabemos lo que Dios nos dice, pero entonces endurecemos nuestro corazón y hacemos nuestra voluntad. Entonces en ese momento Dios tiene que trabajar con nosotros, recibimos su disciplina, nuestro pecado tal vez sale a la luz y la única manera para que haya verdadera solución, para que se dé un cambio en la situación que está pasando, es cuando cada uno de nosotros decide morir a su carne. Decide no obedecer más al pecado, a la carne, sino al Señor. Y entonces vemos allí cómo se empieza a calmar muchos de nuestros problemas, de nuestras tribulaciones. Y es lo que vemos allí, lo que vimos allí en el capítulo 1. Vimos también que Jonás en el capítulo 1 se convierte en un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también nuestro Señor Jesucristo bajó a las mismas profundidades de la tierra y estuvo allí 3 días, 3 noches y fue levantado en poder y en victoria. Así que se convierte también en un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, alguien me preguntaba en medio de la semana, bueno Diego, aquí leíamos que nuestro Señor murió y fue sepultado y duró esos 3 días y 3 noches allí y después resucitó, pero ¿cómo así? Me decía él, no, que es que el Señor murió un viernes y entonces resucitó el domingo y no se cumple lo que leímos allí de Jonás. Y aún lo que dicen los evangelios. Yo quiero aprovechar eso para decirte algo. Ten cuidado con lo que has escuchado por años como una tradición. Obedécele mejor a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Señor duró 3 días y 3 noches. Y si tú miras ese domingo madrugado bien temprano, el Señor resucitó. Y si tú echas para atrás 3 días, entonces puedes encontrar allí el momento de la Pascua, cómo celebró el Señor Jesucristo con sus discípulos. Y cómo entonces pasada esa Pascua, llega entonces la noche, la oscuridad, Jesús es entregado, llega un juicio a escondidas, es golpeado, maltratado, es
ese día miércoles es presentado, todos dicen crucifícale, llega a la cruz, muere. Y entonces el siguiente día resulta que era el día de los panes sin levadura, era lo que pasaba después de la Pascua, ahí en el mes de Nisan, tradición judía. Entonces no pueden hacer nada con su cuerpo, ahí es donde está el detalle. Muchos piensan que es el viernes porque entonces el día siguiente fue el sábado, día de reposo. Bueno, pues ese era otro día de reposo, porque había un día de reposo producto de la fiesta. Y ese fue el día de reposo que vivió el Señor allí, o que vivieron los amigos de Jesús. El jueves no pudieron hacer nada con su cuerpo. El viernes nos muestra la Biblia cómo estas mujeres van, compran especies aromáticas y las preparan para ungir el cuerpo. Pero el sábado, llega el sábado y es ese día de reposo. Por la semana, por la ley judía, ¿no? 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Entonces el sábado ellas tampoco pueden preparar el cuerpo. Entonces van el domingo bien temprano y cuando llegan, el Señor entonces ha resucitado. Bien, tenemos que creerle a la Biblia y no a las tradiciones que nos han contado y que muchas veces contradicen lo que dice la palabra de Dios. Y lo podemos mirar de una manera muy clara, tan solo les hice un pequeño resumen, pero podemos ver todos los textos y tal vez eso nos implicaría otra enseñanza más, de ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Bueno, muy bien, llegamos allí. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Llegamos ahora al capítulo 2. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo. La Biblia nos cuenta las historias de una manera cíclica. Lo que pensaríamos es que después de esos 3 días y 3 noches, entonces vemos a que Jonás es vomitado y por ese pez a tierra. Pero vemos que no, que eso pasa hasta el versículo 10. Lo que encontramos aquí en Jonás capítulo 2 versículo 1 es que Jonás está allí desde el vientre del pez explicando todo lo que vivió, todo lo que le está pasando en su momento de tribulación. Entonces capítulo 1 termina de contar la historia, capítulo 2 vuelve a contar la historia de Jonás y todo ese momento tan doloroso, tan fuerte que vivió en el mar, en el pez, en el infierno y cuando vuelve a resucitar. Vamos a mirar una historia fascinante, como les había dicho en la enseñanza anterior de Jonás. Yo les animo a que alisten su corazón, su mente y que nos sumerjamos. Realmente vamos a sumergirnos allí en las profundidades del mar, de la palabra de Dios, para mirar, para conocer el corazón de este hombre Jonás y todo lo que pudo experimentar en un hecho único en la Biblia. Tengo que contarte que esto fue algo especial. Con razón el Señor lo nombra como una señal, como la única señal que Él les da, la del profeta Jonás. Mira, aunque vamos a aprender muchos puntos doctrinales o algunos pocos, vamos a enfocarnos más bien en la parte práctica, aunque son muchas las partes doctrinales y vamos a ver algunas pocas, vamos a enfocarnos más bien en esa parte práctica, todo lo práctico que podemos aprender de nuestro capítulo 2. Vamos a aprender cómo la oración de verdad nos saca a flote. Y vamos a estar mirando en 2 puntos. El primero de ellos es ver cómo necesitamos orar en todo tiempo, en toda situación y en todo lugar. Y un segundo punto es que necesitamos vivir las enseñanzas que Dios nos da cuando pasamos por las tribulaciones. Y es que esas enseñanzas son únicas y las aprendemos solamente allí en el horno de prueba de fuego. Así que alístate, oremos y entramos a estudiar nuestro capítulo 2 de Jonás. Te pido el favor primero que busques allí Jonás capítulo 2, pongas una marca en el libro y me acompañes a leerlo. Y oramos y arrancamos. Dice así la palabra del Señor. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo.
Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a orar. Padre, Dios soberano, tú eres el Rey que da las órdenes y que toda criatura obedece ante ti, Señor. Gracias te damos por este día, Padre, y gracias por la oportunidad que nos das hoy de entrar a estudiar el capítulo 2 de Jonás. Pedimos a ti, Señor, que nos hables, que a través de esto que vivió este hombre, Señor, tú nos estés hablando a nosotros en lo que estamos viviendo o lo que vamos a vivir. Yo te pido, Señor, que si alguien está pasando por una tribulación, uses este mensaje para hacernos entender la importancia de orar y de aprender tus enseñanzas. Padre, yo te pido que me acompañes, que me uses, que yo pueda ser un instrumento poderoso y útil en tus manos, Señor, para que sea un instrumento de gloria y de honra para ti, Señor. Utilízame para llevarle a cada persona que está aquí hoy conectada tu palabra, que es viva y eficaz y que entra y hace esa obra grande en nuestros corazones. Señor, si alguien no te conoce, háblale a través de tu palabra, Señor, y que esa palabra tuya, Señor, dé vida y vida abundante, Padre. En el nombre de Jesús te oramos y nos encomendamos a ti. Amén. Bueno, muy bien, entonces vamos a arrancar con nuestro primer punto. Recuerdas que vamos a estudiar 2 puntos y es la manera como vamos a dividir todo este capítulo 2. Primer punto se llama así: la necesidad de orar en todo tiempo, situación y lugar. Y sabes, eso lo aprendemos ahí desde los versículos 1 hasta el 7. Encontramos después de que Jonás es arrojado al mar, como mínimo 3 ocasiones distintas en donde Jonás oraba. Y son esas 3 ocasiones las que vamos a estudiar en este primer punto, hablando de la importancia de que oremos en medio de la tribulación. Primera oración, la encontramos allí en los versículos 1 y el inicio del 2. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Número 1, Jonás se encuentra orando desde el vientre del pez. Desde el vientre del pez. Algo muy inusual. Encontramos aquí a Jonás, y aunque hay algunos personajes a lo largo de la historia del ser humano que se han encontrado en el estómago de peces, y algunos cuentan los relatos que han estado vivos, cuentan de uno que estuvo mucho tiempo en un museo ahí en Londres contando su testimonio de lo que vivió cuando fue tragado por un pez, y luego cuando salió de ese pez, cuando lo cazan ese pez y sacan al ser humano. Han habido historias donde se ha vivido esto. Y lo que encontramos aquí en Jonás es que ahí está él en el vientre del pez. Y lo que hace es que está orando al Señor y está recordando, relatando todo lo que ha vivido en medio del mar y del pez y de todos los sucesos que han llegado a su vida. Qué interesante que encontramos la palabra que Jonás invocó. Esa palabra invocar significa llamar, clamar, suplicar. Está clamando a Dios en medio de su angustia. Esa palabra angustia la definimos en otros lugares de la Biblia como aflicción, aprieto, tribulación, calamidad. Y ahí está él, en medio de su dolor físico y su dolor emocional, está orándole al Señor. Pero ¿sabes qué es lo hermoso que vemos en cada una de las oraciones que vamos a estudiar? Es que Dios le oyó. Es que este oyó aquí significa Dios le prestó atención.
Dios le prestó atención a Jonás. Encontramos algunos momentos de angustia en la vida de algunos personajes de la Biblia y la manera como sus oraciones quedaron registradas. Por lo menos si tú miras allí en el Salmo 18, en los versículos 4 al 6 dice así la palabra de Dios: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia, mira lo parecido a Jonás, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia invoqué, clamé y Dios me escuchó. Otro pasaje más, el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, en el versículo 6. El rey David está hablando y dice la palabra de Dios: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahí estaba David, el rey, en angustia, a punto de ser apedreado, de morir, pero él se fortalece en el Señor. ¿Qué podemos aplicar de esta primera oración de Jonás? Mira, si estás pasando como Jonás por un momento de angustia, yo te animo a que invoques al Señor, a que clames a Él, a que le ores, a que le pidas que te ayude, que te saque, que Dios te escucha. No importa dónde estés, Jonás estaba en el vientre de un pez, no importa cuál sea tu situación, ora y clama al Señor. Cuéntale, así como Jonás, lo que has vivido, lo que has experimentado. Él en el vientre del pez ora y dice: yo invoqué en mi angustia a Dios y Él me oyó. Cuéntale lo que estás pasando, cuéntale lo que estás viviendo. Recuerda aún cómo Dios te salvó en otros momentos, cómo te ayudó. Recuerda que Dios también quiere ayudarte, que Dios quiere sacarte, que Dios te presta atención. Segundo momento de oración, ahí lo encontramos seguido. Dice: desde el seno del Seol, y estaba aquí hablando del vientre del pez, pero ahora en el mismo versículo 2 habla de otro lugar. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ahora Jonás está aquí recordando cómo él clamó en el seno del Seol y allí también Dios le escuchó. Aquí podemos aprender un aspecto doctrinal importante. El Seol es considerado de manera general y amplia como el lugar a donde van las almas de todos aquellos que murieron, y especialmente estamos hablando del Antiguo Testamento. El Seol es llamado el mundo de los muertos. Ahora, pensemos en el Seol como en un lugar grande, ahí en el fondo de la tierra. Caváramos y llegáramos allí al fondo de la tierra, ahí está el Seol. Pero mira algo, el Seol tiene dos lugares allí dentro del Seol. Un lugar es llamado el seno de Abraham, y ese lugar, aunque el Seol es el lugar a donde van los muertos, el seno de Abraham es el lugar donde van todos aquellos que murieron con su fe en Dios, en Jehová. Todos aquellos que creían en Él, que eran obedientes a sus mandatos, todas aquellas almas que estaban allí en una espera hasta que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra, muriera y fuera llevada esa cautividad a la presencia de Dios. Entonces aquí estamos hablando de ese seno de Abraham, ese lugar de descanso de las almas creyentes. Pero el otro lugar es llamado Seol. Seol, el lugar grande, pero dentro de ese Seol está el Seol, si le quisiéramos llamar así, y ese es el lugar de tormento, de castigo, donde van todas aquellas almas incrédulas. Así que podríamos mejor definir como el seno de Abraham, como ese lugar donde van esas almas a tener donde tuvieron ese descanso mientras el Señor les llevó a su presencia. Y el Seol, o llamado también en el Antiguo Testamento Abadón, o Hades, o infierno, es ese lugar de juicio, de castigo, donde están todas las personas esperando su juicio final, y todas aquellas personas que no creyeron en Dios, que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está.
Acompáñame por favor y vemos algunos textos. Mira el Salmo 9, capítulo 9, versículo 17. Dice la palabra de Dios: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmo 31, en el versículo 17. Dice la palabra de Dios: no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Seol, ahí está, ese lugar de tormento, y podemos llamarle de manera general el Seol como el lugar de los muertos, pero podemos llamarle de manera puntual y específica el seno de Abraham, el lugar donde van esos muertos que pusieron su fe en Dios, y ese Seol, ese lugar donde van todos ellos muertos que no creen en el Señor. Mira, nuestro Señor Jesucristo habló de estos lugares cuando estuvo aquí en la tierra. Si me acompañas por favor a Lucas en el capítulo 16. Y allí en el versículo 22, hablando de esa historia del rico y Lázaro, dice la palabra del Señor que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El que fue sepultado, el que no fue al seno de Abraham. En el Hades, recuerda, Hades, Seol, Abadón, infierno. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces entendemos muy bien que esa muerte no representa que una persona deja de existir o que una persona deja de sentir, no. Aunque no tiene ese cuerpo físico, su alma tiene ese dolor, y en este caso lo está percibiendo aquí este rico que muere y que no tenía su fe en el Señor. Está pidiendo que mojaran ojalá la punta del dedo en agua y la pusieran en su lengua, porque está atormentado con esa llama. Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, le dice Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hay una gran cima, eso es una separación, como un abismo, y nadie puede pasar de aquí a allá ni de allá a acá. Jonás muere, y mira este hecho tan impresionante, está en el Seol, allí en el mismo infierno, y allá está clamando. En el Seol clamé. Esa palabra clamar allí hace referencia a llamar a gritos. Está gritándole a Dios, está pidiendo ayuda, auxilio al Señor, desde el mismo centro del Seol. Yo quiero ser muy claro. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que está establecido para los hombres, ahí en Hebreos 9:27, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No oramos para sacar un alma del infierno al cielo. No oramos para sacar un alma del purgatorio al cielo. Es más, el purgatorio no existe, no está en la Biblia. Tal vez pueden tomar cosas como estas para hacer creer que lo es, pero la Biblia es muy claro. Seno de Abraham, Seol. Y no puede pasar ninguno de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces mira la señal tan impresionante que Dios hace, que Jesús hace. Permite que Jonás vaya al mismo infierno, así como lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Y tú lo puedes leer aún también en Efesios, cuando bajó a las profundidades de la tierra y llevó cautiva la cautividad, se llevó a los que están en el seno de Abraham y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces Jonás baja allá al Seol, de allá clama a gritos a Dios, y Dios permite que de él se dé una señal, y es que él salga del Seol, resucite y esté contándonos lo que está pasando. Aquí está él diciendo cómo él clamó en el Seol.
en el mismo infierno. Pero recuerda, cuando una persona muere, llega el juicio de su alma. Está establecido. No perdamos ni el tiempo ni el dinero. Cuando una persona tomó su decisión aquí en la tierra de no creer en Dios, en Jesús, pensar que por unas oraciones o un dinero que se pague lo podemos cambiar de un lugar al otro. No es así. Te lo digo con toda honestidad y con mucho dolor. Jonás fue esa señal y quiero que lo recordemos porque es tan importante, que está en Mateo capítulo 12 y en los versículos 38 al 40, cuando le piden señal los fariseos: queremos ver de ti señal. Y el rey responde y les dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces Jonás se convierte en un testimonio, en una señal. Jonás muere. Algunas personas cuando leen Jonás afirman que él no murió. Yo te quiero decir que hay muchas razones en el mismo texto para entender que él murió. Número 1, lo que acabo de decirles, es una señal de nuestro Señor. Él murió y está representando en Jonás lo mismo. Número 2, es que se está clamando en el Seol, el infierno. Número 3, la podemos ver allí en el versículo 6, cuando dice la palabra de Dios que la tierra echó sus cerrojos para siempre y cómo Dios los sacó de la sepultura. Jonás murió. Jonás murió, es real. Y por lo que vemos, Jonás resucitó. La señal misma de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué podemos aplicar de esta oración de Jonás en el Seol? Piensa, ¿cómo saldrías tú si Dios te permitiera, al igual que Jonás, vivir unas horas o unos días, 3 días en el infierno? ¿Cómo saldrías tú de ese lugar? Ojalá que saliéramos, como lo vamos a aprender en la próxima enseñanza, como salió Jonás, deseoso de obedecer a Dios y de cumplir el mensaje, de llevar el mensaje a los ninivitas, pueblo malo y perverso. Ojalá que tú y yo hiciéramos lo mismo, dejar de huir. Pero ¿sabes algo? No necesitamos ir y volver al mismo infierno para entender lo que Dios nos pide y obedecerlo. ¿Por qué no lo haces ya? ¿Por qué vivir el infierno? Porque tal vez vivir el infierno o el juicio aquí en la tierra de una tribulación y de una disciplina para que obedezcamos a Dios. ¿Por qué no obedecerle ya? Ahora, por otro lado, quiero también que saquemos una aplicación de este momento en donde Jonás está orando en el mismo infierno. Y es que pensemos, el infierno es un lugar real. ¿Tienes tú la tranquilidad de saber si te llegas a morir hoy, de que irías para estar con Dios en el cielo? ¿O hay un poco de temor en tu corazón de saber que si te mueres tal vez irías al mismo infierno? Piénsalo. Esa es tal vez la pregunta más importante que todo ser humano se debería hacer sobre la tierra. ¿Qué va a pasar conmigo el día que me muera? Y ojalá que puedas dar solución. Al final te estaría contando un poco más sobre esto. Por ahora piénsalo. A veces la gente invierte 80, 90, 100 años en esta vida para luego ir a un infierno por toda una eternidad. Qué triste haber desperdiciado la vida y haber rechazado la salvación del Señor. Volvamos a Jonás porque vamos a mirar su tercer momento de oración. Mira, y el tercer momento lo encontramos allí en el versículo 7. Dice la palabra de Dios: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía, Jonás aquí estaba orando en su agonía. Cuando mi alma desfallecía, me acordé y mi oración llegó hasta Dios. Ese desfallecía tiene que ver con una agonía, con una transición entre la vida y la muerte.
pasar de estar aquí vivos físicamente a morir, cuando su alma estaba desfalleciendo, cuando estaba debilitado, sin fuerzas, a punto de desmayar, tal vez a punto de morir ahogado, él se acuerda también de Dios y ora al Señor, y está seguro que esa oración llegó hasta el santo templo del Señor. Mira, acompáñame al Salmo 77, por favor, y vamos a mirar allí también ese momento de oración allí, en los versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Ahí estaba este hombre, conmovido, desmayado, pero se acordaba de Dios en ese momento. Aquí encontramos a un Jonás agonizando, y en su agonía, en su desfallecimiento, se acuerda de Dios y ora. Y Dios le escucha en el mismo lecho de la muerte, orando en todo momento y en todo lugar. Ojalá que ahorita que vives, que estés vivo. O si estás tal vez en algún momento de llegar al punto donde estás agonizando, ojalá que ores, que hables con Dios. Mira, yo he vivido momentos tan especiales, fuertes, de hablar con personas que están a punto de morir. Y recuerdo varios de ellos, pero en especial dos. Un hombre a punto de morir, con muchos cables pegados a su pecho, infartado. Le hablé yo de Jesucristo y él me dice claramente: mira, no creo en nada de eso. Lo escucho, me dijo así, lo escucho por respeto, pero no creo en nada de lo que me está diciendo. ¡Oh, qué fuerte! En su lecho de muerte rechazó al Señor. 2 horas después de mi visita murió. Pero recuerdo también a una abuelita con un cáncer muy fuerte. Recuerdo que por su boca y por su nariz botaba sangre. Y ahí, agonizando, Dios me permitió compartirle del Señor. Y esta mujer que no podía hablar, hablaba con sus gemidos y oraba al Señor, oraba al Señor. Yo creo que estoy tan seguro que esa mujer recibió al Señor en sus momentos de agonía. Oró a Dios. Y Dios la escuchó, Mira, tal vez no tenemos que llegar a un momento como este, como el de Jonás, de estar agonizando para hablarle a Dios. Ora ya al Señor. Qué tremendo lo que tuvo que estar viviendo Jonás, ¿no? Tal vez no llegamos a pensar caer a un agua, que las olas nos golpeen, que las algas se enreden a nuestra cabeza, que nos cubran, nos golpeen, que empecemos a morir ahogados, asfixiados, que lleguemos a hundirnos, que tal vez ese pez nos coma y en el mismo vientre del pez las algas, el agua nos estén conmoviendo, nos estén desfalleciendo, y de un momento a otro tal vez muramos. Pero aquí Jonás está hablando de ese momento en donde, cuando estaba ahí a punto de desfallecer, él oró al Señor también. Oraba a Dios. Encontramos 3 momentos distintos donde Jonás oró. Piensa en eso, tal vez los jugos gástricos allí en la piel de Jonás, y Jonás orando, antes de morir, orando y clamando al Señor. Yo quisiera preguntarte, mira, estás a punto de desfallecer, sientes que no puedes más, que estás a punto de botar la toalla por esa situación que estás viviendo, aunque quisieras quitarte la vida. Mira, ora a Dios, clama a Él, espera su voluntad. Dios escucha tu oración, llega hasta Él, Él tiene la última palabra. No te desesperes, no cometas una locura. Dios te quiere salvar, Dios te quiere ayudar. Acompáñame por favor al Salmo capítulo 11. Es inevitable leer tantos salmos, porque los mismos salmos describen lo que estaba viviendo el mismo Jonás. Salmos 11, versículo 4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono.
Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Versículo 5 dice, acompáñame el Salmo 42 en el versículo 11. Dice la palabra de Dios: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, alma? Espera en el Señor. Dios quiere salvarte. 3 momentos de oración especial de Jonás. Allí en el vientre del pez, recordando todo lo que ha vivido, en el mismo infierno, gritando al Señor, pero también en ese momento, antecitos de morir, clamando al Señor. Dios escuchó cada una de sus oraciones y vemos y conocemos ya el final del capítulo 2 de Jonás. Ojalá que estés orando, mi hermano. Ahora tú puedes decir, bueno, yo no estoy pasando por ningún momento difícil, Diego. Gracias a Dios todo está tranquilo. ¡Qué bien! No dejes de orar, no dejes de clamar. Ora, ora, ora en todo momento, en todo lugar, sin cesar. Ora por los demás, ora por ti, ora por tu familia. Ora en todo momento al Señor, depende de Él. Somete a Él todas tus decisiones, tus deseos, tus sueños, tus planes. Ora, pídele perdón si le has fallado al Señor. Ora a Dios. Eso es fe, es dependencia, es sumisión, es orar, orar y orar. Despiértate para orar, acuéstate orando, almuerza y clama al Señor por esos alimentos que te da. Ora si estás pasando por un momento difícil, ora si estás recibiendo una bendición. Ora a Dios en todo momento. Vamos a mirar nuestro segundo punto. Ya vemos que Jonás oró, pero mira, Jonás aprendió cosas maravillosas, grandísimas enseñanzas que solo vienen cuando somos atribulados. Realmente es allí donde las aprendemos. Y podemos leer ahí en los versículos 8 al 10 esas grandes enseñanzas que vivió Jonás. Y hoy te quiero compartir 3 de ellas. Número 1. Jonás entendió lo que era vivir para este mundo y entendió que vivir para este mundo es abandonar la gracia de Dios. Y lo podemos leer ahí en el versículo 8, cuando dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Los que siguen, esa palabra los que siguen, o esa frase significa los que guardan, los que protegen, los que obedecen. Vanidades ilusorias. En el hebreo está como una sola palabra y su término hebreo es hebel, que significa cosas vacías, vanas, transitorias o temporales. Aún esa misma palabra se refiere mucho a los ídolos. Y hay ídolos en el corazón, y hay ídolos también físicos, ídolos como el materialismo, como una persona, un trabajo, una figura, y otros ídolos más que son en el corazón. Los que siguen los ídolos, los que siguen las cosas vanas, temporales, vacías, ¿qué pasa con ellos? Abandonan la misericordia de Dios. La misericordia de Dios significa su bondad, su gracia, su protección, su fidelidad, su amor. Abandonar quiere decir renuncian, se sueltan, dejan a Dios. Mira, tú y yo, si vamos tras este mundo, si corremos tras los ídolos de este mundo, tras este materialismo, tras estas cosas vacías, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos diciéndole al Señor: me suelto y me voy, Dios. Lo que hizo Jonás cuando intentó huir de la presencia de Dios. Dice el primer libro de Samuel en el capítulo 2, en el versículo 21, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades ilusorias. Salmo 31, versículo 6, dice la Biblia: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Y ahí está David diciendo: aborrezco los que solamente esperan en este mundo y tienen su confianza
en este mundo, vanidades ilusorias. El gran predicador Salomón, el rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, es un libro donde habla especialmente de ese deseo que tiene el ser humano de hacer dinero, de matarse trabajando debajo del sol por cosas que no son eternas. Es por eso que el libro tiene una conclusión bien interesante sobre vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Dice ahí Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Los que siguen las vanidades ilusorias, los que siguen en los espejismos de este mundo, la corriente de este mundo, dice la palabra de Dios, es considerado enemigo de Dios. Jonás estuvo alejado de Dios y ahora está concluyendo, mira, las personas que se alejan de Dios para seguir espejismos porque no son realidades. Él dice y concluye, se sueltan de la gracia, del amor del Señor. Van a sufrir. Mira, es que abandonar la gracia de Dios es lo peor que podemos hacer. Y tal vez al igual que Jonás, nosotros hoy tenemos que tomar una decisión, iglesia, y estoy hablando especialmente para la iglesia. ¿Vas a seguir siguiendo este mundo o vas a seguir a Dios? Como dice la Biblia, decidámonos pues. ¿A quién vas a servir? ¿Para quién vas a vivir? ¿Vas a vivir por este mundo? ¿Vas a seguir siempre con los mismos deseos de tu corazón? ¿O vas a decidir obedecer a Dios, morir a tu carne y vivir para el Señor? Decídete. Si te sueltas de Dios para irte para este mundo, te estás soltando de la gracia y la misericordia de Dios. Segundo razonamiento de Jonás en medio de la tribulación. Este segundo razonamiento nos habla de que debemos estar siempre agradecidos y en paz con Dios. Y lo encontramos allí cuando dice en el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. O sea, ellos siguen y abandonan a Dios, mas yo. Y ese mas yo significa contrario a ellos. Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Esa voz de alabanza, su término hebreo toda, significa acción de gracias. Yo con acción de gracias, con un corazón agradecido, Señor. Esa misma palabra la encontramos ahí en el Salmo 26:7. Voz de alabanza, Salmo 26:7. Acompáñame ahí en la Biblia, por favor. Dice así, para exclamar con voz de acción de gracias. Acción de gracias toda, en el hebreo. Voz de alabanza toda, ahí en Jonás 2:9. Acción de gracias. Con un corazón agradecido. ¿Qué hace Jonás con un corazón agradecido? Le ofrece sacrificios. Y ese sacrificio que encontramos allí está haciendo referencia a esa ley judía establecida en Levítico 7, 11 al 12, cuando se habla de ese sacrificio de ofrenda de paz. Es un sacrificio de paz. Cuando tomamos el verso como un todo, entendemos que está haciendo referencia a esa ley judía en donde la persona con ese corazón agradecido le ofrecía al Señor en ese sacrificio de paz, de reconciliación con Dios. En Levítico capítulo 7, versículo 11 y 12 dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, se ofrecerá por sacrificio de acción de gracias. Ahí está, es un sacrificio de paz, de acción de gracias. Lo vemos también en Levítico 22:9, en donde dice que se haga bien. Así que tomándolo, volviéndolo un todo, encontramos a Jonás que tiene un corazón agradecido. Yo no sigo este mundo, yo te sigo a ti, Señor. Tengo mi corazón agradecido con todo lo que tú has hecho y te quiero ofrecer esos sacrificios de paz.
de reconciliación contigo, Señor. Son las ofrendas que yo te quiero entregar a ti, Señor, porque quiero reconciliarme contigo, está diciendo Jonás. El Salmo 50 en el versículo 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Dice también el Salmo 107 en el versículo 22: ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Sacrificios de alabanza. Ahí está Jonás arrepentido por su pecado, deseoso de estar en paz con Dios, y por eso quiere entregar esos sacrificios al Señor. ¿Qué podríamos aplicar de esto, Diego, para nosotros que somos creyentes del Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos también esos sacrificios de alabanza. Ahí en Hebreos 13:15 dice que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En Romanos capítulo 12, versículo 1, encontramos allí que nuestro cuerpo debería ser presentado a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces ya no vamos al templo a entregar esos sacrificios, esa masa, ese cordero, esa harina, porque el Señor ya hizo el sacrificio. Ahora tú y yo, nuestra vida, nuestro cuerpo es un sacrificio para el Señor. Tú y yo podemos tener un corazón como el de Jonás, agradecido con Él, no importa lo que hayamos vivido. Señor, gracias, estuve muriéndome, agonizando, gracias. Señor, estuve en el mismo infierno, gracias, Señor. Agradecido y diciéndole: Señor, quiero ponerme en paz contigo, te ofrezco mi vida como un sacrificio para ti, mis labios como un sacrificio que te honren, que te alaben. Y esa es la conclusión segunda a la que Jonás llega en este capítulo 2. Pero una última conclusión a la que llega Jonás en medio de la dificultad que está viviendo, y la encontramos ahí en el versículo 9. Hay un punto y coma: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, punto y coma, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Lo tercero que aprendemos aquí es que si hacemos promesas a Dios, no debemos tardar en cumplirlas. Pagaré lo que prometí. Tiene que ver con: Dios, te voy a cumplir todo eso que alguna vez te pacté, todo eso que te prometí. Yo te quiero dar cumplimiento de todos esos compromisos que hice contigo. Jonás está haciendo su compromiso con Dios. Señor, quiero cumplirte todas esas promesas que te había hecho y que tal vez había dejado allá en el aire, que no te había cumplido. Y es lo que tal vez pasa. Tal vez Jonás las había prometido antes de llegar al gran pez. Tal vez de pronto las había prometido también allí en el estando en el vientre del pez o en el mismo mar y en la misma tribulación. Es lo que pasa normalmente con nosotros, ¿no? Cuando estamos en un momento de tribulación, hacemos muchas promesas a Dios. Le prometemos tal vez cambios en nuestra vida, tal vez prometemos cosas que estábamos haciendo mal, que queremos cambiar, tal vez prometemos, no sé, recursos para la obra del Señor, tal vez prometemos dejar ese pecado favorito que sabemos que no le agrada al Señor. Entonces Jonás está diciendo: Señor, yo te hice promesas y yo te las voy a cumplir. Yo te las voy a cumplir. Mira lo que dice el Salmo 50, versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza. ¿No? Lo que leíamos, ¿no?, en el punto anterior. Y paga tus votos al Altísimo. Paga tus votos al Altísimo. Cumple lo que prometes. Muchos de nosotros, tal vez en las mismas tribulaciones, pruebas económicas, de salud, problemas familiares, de trabajo con nuestros hijos, tal vez hemos pedido un milagro a Dios. Un milagro. Y de seguro hemos hecho promesas al Señor: Señor, si tú permites eso, de verdad yo te entrego mi vida, mi corazón, mis recursos, mi ser, mi todo. Muchas veces Dios nos hace ese milagro que le pedimos. Dios nos da una gran enseñanza, mayor aún de lo que le pedíamos. Cumplimos nuestra promesa por un tiempo y luego dejamos de cumplirla. Muchas veces llega otro apuro y nos acordamos que no cumplimos nuestras promesas. Es tan fácil, es tan común olvidarnos de lo que le prometemos a Dios.
Y tal vez no estés pasando por un momento difícil, no tengas que pasarlo, pero tal vez sí le has hecho promesas al Señor. Y Jonás está diciéndonos, hey, cumple lo que prometiste, págale a Dios lo que le prometiste, cúmplele. Es lo que nos dice también la palabra de Dios, ¿no? La Biblia nos enseña en varios lugares, por lo menos leamos Job capítulo 22, en el versículo 27. Lo que dice aquí la palabra del Señor, dice, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Eclesiastés capítulo 5, después de los salmos y los proverbios, versículo 4 y 5, dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y no cumplas. Cumple lo que prometes. Después de que Jonás dice que va a cumplir sus promesas, dice, la salvación es de Jehová. Y es que literalmente Jonás fue salvado del mismo infierno y él entiende que es Dios el único que nos puede salvar, es el único que nos puede sacar de esa tribulación en la que estamos viviendo. La salvación es de Jehová. Yo quiero aprovechar esto para hablarte a ti. Si tal vez tú hoy eres honesto y entiendes que en tu vida hay pecado. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y que por culpa del pecado estamos separados de la gloria de Dios, condenados eternamente, directo al Seol, al Abadón, al infierno. Es lo que dice la Biblia. Por culpa del pecado, destituidos de la gloria de Dios. Pero mira, lo que Dios hoy quiere decirnos es que la salvación es de Dios. No es tuya, no es que tú con tus propios medios u obras puedes ganarte la salvación, no se puede. Por demás murió Cristo entonces. Injusto aquellos que tienen más recursos económicos y pueden hacer algo más para ganarse su salvación que los que no la tienen. Entonces Dios dio la oportunidad de que por medio de la fe en su Hijo Jesús pudiéramos ser salvos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. En ningún otro hay salvación. Ningún otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú puedes hoy acercarte a Dios y entender como lo entendió Jonás. La salvación es de Dios. Y puedes abrir tu corazón a Él, arrepentirte de tus pecados y aceptar al Señor y recibir la salvación de tu alma, la vida eterna y la vida nueva. No dejes pasar este momento sin que te pongas a cuentas con el Señor, a paz con Dios. Pero saben que vemos también un milagro. Vemos ahí cómo Dios ordena al pez que vomite a Jonás a tierra. Y Jonás sale, Dios le habla y Jonás obedece. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Jonás está vivo. Jonás está vivo. Un milagro. Un milagro. Dios al control de la misma naturaleza. Ocurre un milagro maravilloso. Jonás sale de esos 3 días de infierno que vivió. Bueno, tremenda, ¿no? Esta enseñanza. Yo le pido al Señor que la use grandemente en tu vida. Mira, vamos a concluir en este día, en esta hora. Hoy podemos aprender a través de este examen al corazón. Podemos concluir, número 1, que Dios es bueno, que Dios escucha siempre nuestras oraciones si las hacemos de corazón limpio. Dios tal vez permite pasarnos por aflicciones, por tribulaciones, pero lo hace con un propósito grande, con un propósito eterno. Mira, estás a la distancia de una oración sincera para llegar a Dios, no importa la situación que estés, el momento o el lugar. Número 2, no importa la tribulación en la que te encuentres, tú puedes orar y Dios te escucha. Dios te escucha. Ora, sigue orando. Número 3,
Dios quiere que aprendamos grandes enseñanzas en medio de la tribulación, pero tal vez ahorita, si no estás pasando por ellas, que las aprendas. Número 1, vivir para este mundo es alejarnos de la misericordia y la gracia de Dios. Número 2, puedes vivir para alabar a Dios, para darle gracias y para ofrecer tu vida como un sacrificio a Dios. Ese es el propósito por el cual deberías vivir. Número 3, cumple lo que prometes. Si le hiciste una promesa al Señor, cúmplela. No te olvides de lo que prometiste al Señor. Bueno, perfecto. Entonces ya llegamos aquí a nuestro final de Jonás capítulo 2. Le pido al Señor con todo mi corazón que tome su palabra y que la haga vida en nuestras vidas. Que esta semana vayamos de su mano, de su guía, meditando, recordando lo que aprendimos y poniéndolo en práctica. Vamos a orar, por favor. Inclina tu corazón, tu oído al Señor, tu cabeza. Y hablemosle a Dios. Padre, gracias por lo que hoy aprendimos, Dios, a través de Jonás. Pedimos, Señor, que esa palabra tuya llegue a nuestro corazón, Señor, y haga esa obra, que esas cosas que nos señalaste, Dios, las pongamos en práctica. Padre, oro que si hay alguien que no te conoce, que está lleno de pecado, alejado de ti, de tu voluntad, que tú toques su corazón, que le hagas ver, Señor, la importancia de que Él se humille ante ti, se doblegue, Señor, reconozca su pecado y clame por tu salvación, creyendo en lo que hizo Jesús. Mira, si es tu caso, mi amigo, mi amiga, yo te animo que al final escuches ese mensaje de la salvación de tu alma. Padre, pedimos por esta semana, Señor, ayuda a quienes están pasando por dificultades, por tribulaciones, Señor, ayúdales, Padre, sácales y que ellos estén orándote a ti, Señor. Pedimos, Padre, para que esas grandes enseñanzas las hagamos realidad en nuestra vida. Guarda nuestros empleos, nuestras familias, nuestros hijos. Llévanos de tu mano, Señor. No permitas que nos soltemos de ti, de tu gracia, Padre. Bendice esta semana, Señor. Te la entregamos a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, iglesia, que tengan una buena semana. Dios les guarde, les bendiga y nos vemos pronto si es la voluntad de Dios. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho y oren en todo momento al Señor. Que Dios les guarde. Iglesia, de esta manera hemos llegado al final de este servicio, no sin antes agradecerle al Señor por la oportunidad que nos da de aprender su palabra a través de estos medios virtuales. También decirles, iglesia, e invitarlos que estemos orando para que lo que aprendimos el día de hoy lo tengamos presente en nuestro corazón, en nuestra mente, para que este mensaje que Dios nos ha regalado a través de su siervo Diego no quede en el aire. También, iglesia, decirles que al final del servicio van a estar nuevamente los anuncios, que son las cosas importantes, eventos puntuales que tiene la iglesia para desarrollar durante la semana. Y quiero invitar que si usted se conecta por primera vez con nosotros o no ha tenido la oportunidad de escuchar este plan de salvación, haciendo clic en el link, ahí vas a encontrar este bonito mensaje. Este plan se llama Cómo salvar nuestra alma. Bien, iglesia, ahora sí nos despedimos. Invitarlos que en 8 días nuevamente nos veremos, si Dios nos lo permite, por este canal nuevamente. Y desearles una feliz semana para todos y pedirles que estemos orando los unos por los otros, por todas nuestras necesidades. Gracias, iglesia, que tengan un feliz domingo y una feliz semana para todos.